Hola hermanos, el día de hoy, 11 de enero, es lunes de la primera semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Comenzamos esta primera etapa, recuerden que hay dos etapas, ¿no? O sea, esta hasta el miércoles de ceniza, hasta el 17 de febrero este año, y luego terminado el tiempo de la Pascua, o sea, el lunes después de Pentecostés. Bueno, el lunes después de Pentecostés ahora es fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia. Entonces el martes, digamos, ya comenzaremos el tiempo ordinario en la segunda parte. Esta primera parte, fíjense, pues como va hasta el 17 de febrero, son 8 semanas y media, ¿ok? Más o menos, para que me lo entiendan. Vamos a llegar a la octava semana del tiempo ordinario, o sea que son 7 domingos del tiempo ordinario. Acuérdense que ayer es esa fiesta bisagra, el bautismo es todavía tiempo de Navidad y es un poquito también tiempo ordinario. Pero en fin. Y luego, pues serán 3 días de esa octava semana, o 2 días más bien, 3 con el domingo, porque ya el miércoles pues será miércoles de ceniza. Entonces, bueno, vamos preparándonos para eso también, poco a poco. En esta primera parte vamos a leer durante un buen pedazo, tengan presente que vamos a leer 6 semanas la carta a los Hebreos. Y luego 9 semanas, o sea, todas estas semanas vamos a leer el Evangelio de Marcos. O sea, Marcos que estamos leyéndolo los domingos, por ser el ciclo B, el ciclo de Marcos, pero también lo leemos en estas primeras 9 semanas del tiempo ordinario. O sea que, vamos, lo vamos a leer todo este pedacito hasta llegar al 17 de febrero. Bueno, hoy es día de San Teodosio el cenobiarca. Porque un cenobio es un lugar donde viven varios monjes, ¿no? Eso será un monasterio más tarde para nosotros. Entonces, cenobiarca, piensen en una arquidiócesis, o sea, es más que una diócesis porque es sede de. Entonces, él es el cenobiarca, es el gran patrono de todos los cenobios. Bueno, él va a fundar de hecho uno ahí. Miren, él es de origen capadocio, realmente. Él nace en el año 423 y va a morir en el 529, oigan. Va a morir de 105, 106 años, bastante ancianito. Era de una buena familia, de hecho fue, vamos, semi-alumno, digámoslo, de Simón el Estilita, San Simón el Estilita, que vivía en una columna. Cuentan que cuando llegó a buscarlo, que quiso saludarlo, lo llamó incluso San Simón por su novio, Teodosio, súbete, y lo subió ahí a ese pilar, a esa columna, ahí lo tuvo, bueno, y lo fue educando y todo. Él se fue a vivir a los lugares santos, a la Tierra Santa, y ahí pues empezó una vida junto. Había ahí en ese momento varias personas que estaban motivando el cuidado de los peregrinos y todo. Funda algunos hospitales, pero luego se va a vivir entre Belén y Jerusalén, y estando ahí es que funda un monasterio grande, el monasterio de San Teodosio, que ya les digo, una belleza. Es una persona sumamente interesante. Cuando él murió, se dice que hubo muchos milagros, que muchos gestos de manifestaciones por la figura de este santo abuelito, este santo viejito. No, abuelito no, pero digo, este santo viejito. Qué bien nos viene en la figura de nuestros viejitos queridos. Por eso he querido hablar un poco de San Teodosio el día de hoy. Bueno, vamos a las lecturas. Ok, comenzamos a leer la carta a los Hebreos, que ya les digo que nos va a acompañar durante 6 semanas. Recuerden que no es propiamente una carta, sino que es una meditación sobre el sacerdocio de Cristo. Se llama Los Hebreos porque muy probablemente los destinatarios son judíos convertidos al cristianismo que viven una crisis, están viviendo la crisis de, la mayoría de los autores dice que la carta a los Hebreos, que tiene forma de carta por lo que se puso un enunciado y un final de carta, pero realmente, como les digo, es más una homilía, tiene mucho de Paulina. Y por eso algunos hablan de que la carta a los Hebreos la escribió Pablo, pero la mayoría de los expertos dicen que no, que tiene influencias paulinas, está clarísimo. Por eso se atribuye más fácilmente a decir que es Apolo el que le escribió. ¿Se acuerdan? Aquel fulano predicador que llegó a Corinto, que Áquila y Priscila lo agarran y le dan una buena rasuradita y lo ponen en forma. Fue un excelente predicador. Pablo hablaba de él porque la gente lo seguía por su predicación. En fin, como les señalo, estos judíos convertidos al cristianismo están viviendo una crisis grande porque, probablemente la carta se termina de conformar cuando ya cayó Jerusalén, cuando ya cayó el templo. Entonces hay una crisis para el mundo judío frente a esto. Bueno, comencemos. Los primeros versículos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy?
¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces 3 elementos aquí que hay que seguir. En distintas ocasiones y en el pasado habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Entonces, ahorita lo primero que hace es distinguir Jesús frente a los profetas. Los profetas hablaban en nombre de Dios, Jesús es Dios. Por eso lo va a decir claramente. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, impronta de su ser, imagen fiel de su ser, pues el sostén de todas las cosas. Muy bien. Entonces este Hijo, que es heredero, que es el Todopoderoso, que está sentado a la diestra de Dios, o sea, es el mismo. Entonces, primero, es más que un profeta. Este Hijo es más que un profeta. Y encima de todo, Él es el heredero de todas las cosas. O sea que Él es el centro, todo fue creado por Él y para Él, va a decir San Juan. Ahora bien, tercer elemento, no solo es que es más que un profeta, es más que los ángeles. Tengan presente que en ese mundo, en ese momento, la angelología tiene algunos matices lamentablemente bastante dañinos, que van a hacer mucho daño, mejor. Y entonces por eso hay que colocar a Cristo, hay que ponerlo por encima de los ángeles. Y esto es fundamental, ¿no? Más que un profeta, es la impronta del ser de Dios, es el Hijo de Dios, elegido por Dios, sentado a la diestra. Estamos diciendo un montón de elementos para exaltar la figura de Cristo y al mismo tiempo es mucho más que los ángeles. Entonces, al iniciar este tiempo ordinario, conviene que leamos este texto con esta mentalidad. Yo entiendo que el Señor es más, o le doy un lugar allá un poquito secundario, opcional. ¿Cómo anda mi relación en esto? Entonces, porque estamos comenzando un tiempo ordinario, pues hombre, empecemos por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Qué concepto tengo de Dios? El Evangelio, otra vez inicios. Ya les digo, vamos a leer 9 semanas, pero no las vamos a leer completas porque acuérdense que se corta por la Cuaresma. El Evangelio de Marcos. Hoy leemos no exactamente los primeros versículos, pero sí el inicio de la vida pública de Jesús. Entonces, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos. ¿Qué decimos de este texto? Estamos en los meros inicios, la llamada a la conversión. Eso es para la Cuaresma. No. Eso es un elemento, la conversión, el cambio de ruta, el cambio de camino es fundamental en la vida de un cristiano. Aceptar, asumir que debemos cambiar nuestro modo de proceder. En el examen de conciencia tenemos que reconocerlo. Entonces, es fundamental porque ese es el crecimiento. Ninguno de nosotros está acabado. Es decir, acabados económicamente puede ser, pero digo que ninguno de nosotros está terminado, nos estamos haciendo. Y por eso el detalle de hacer mención de esto. Conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos está cerca. Ya está llegando el Señor, se ha cumplido el tiempo y entonces, por lo tanto, todo mundo a entrar en esta onda, a entrar en este ritmo, porque si no lo perdemos todo. Pero Jesús no solo es lo que Él dice, sino que actúa de una manera concreta asociando a Él, al menos en este texto, a dos hermanos. Y esto es interesantísimo, ¿no? Son hermanos, son miembros de una misma familia. Probablemente había diferencias grandes entre Andrés, que es mayor, y Pedro. Claro, entre Santiago, que es mayor, y Juan, que es el menor de la familia. Claro que hay discrepancias, pero cuando en una familia, encontramos 2 o 3 que quieren girar alrededor de Jesús, y ojalá todos, entonces hay esperanza. El mundo puede cambiar. Y eso es lo que va a ocurrir. Yo los haré pescadores de hombres. Utiliza Jesús este término del libro de Jeremías, pero al mismo tiempo nos está poniendo en una disyuntiva preciosa, porque no lo saca de su contexto, en el sentido de ellos eran pescadores, les habla de la pesca. A nosotros el Señor nos sigue hablando a nuestros oídos, a nuestro corazón, y a veces como que nos hacemos los sordos. Ellos inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Inmediatamente. No es de andar calculando y qué vamos a hacer, que no tenemos seguro dental, que prebendas hay, cuánto nos van a pagar al mes. No, es el seguimiento del Maestro. Hay que aprender a seguirlo. Parte de la conversión es seguirlo a Él, porque seguirlo a Él sin conversión es contradicción. Les invito a hacer oración.
Señor Jesús, tú me llamas como llamaste a Simón, Andrés, Santiago y Juan cuando estaban trabajando en sus barcas. Y yo quiero responderte como ellos, sin excusas, sin dejarlo para mañana, con prontitud, inmediatamente. Quiero responder a tus llamadas, a las llamadas de la conciencia y del corazón, a las llamadas de los más cercanos y de los más pobres. Señor, tu cercanía, tu amor, tus palabras cambiaron radicalmente la vida de aquellos primeros discípulos. Ayúdame a estar cerca de ti, a acoger tu palabra y tu amor para que mi vida cambie como se transforma el barro en manos del alfarero. Señor, tú hiciste y haces de tus discípulos pescadores de hombres. Que mis palabras y nuestros compromisos, nuestra alegría y nuestra esperanza anuncien a todos que tú, Jesús, eres el amor que siempre nos acompaña y nos salva, y el camino que nos conduce a la felicidad más grande. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz inicio de este tiempo ordinario, de este tiempo durante el año, en este año 2020-2021 desde el punto de vista litúrgico.